Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Cátedra Legal por su canal favorito Full TV. Ustedes ya conocen, este programa se encarga o nos dedicamos a discutir algunos asuntos legales de interés, recientes, frescos. Cada doctor aquí presente, yo soy Gonzalo Morales, especialista en temas de Indecopi, propiedad intelectual, derecho administrativo y similares. Me encuentro con el doctor Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra doctor Gonzalo, doctor Manuel? Bueno, una vez más acá en Cátedra Legal tratando de traer las casaciones más fresquitas y las más recientes que nos pueden servir en la vida cotidiana de cada persona que nos está mirando. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor Manuel, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor Gonzalo, doctor Fernando, dispuestos a continuar con nuestra cátedra de forma permanente para poder apoyar a los ciudadanos y ciudadanas del país y sobre todo aquellos que tienen que ver algo con la justicia, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor Fernando, comience usted. Ya, hoy ya vamos a variar un poquito, vamos a arrancar nosotros. Hace poquito, como siempre a la palestra va Arequipa, hace poquito se ha emitido una casación en la sala penal permanente, la casación 2301 del 2022 de Arequipa. Esta ha sido emitida el 24 de julio del 2025. Retomando algunos puntos que ya había venido inicialmente insinuando una casación de Lambayeque en el 2018. Les comento de qué se trata el caso. Acá en La Dolores, bueno, a 2 cuadras de La Dolores, en Bancarios, están jugando en una loza deportiva unos jóvenes, ¿no? Están ahí jugando su pichanguita en la noche a las 18 horas, ¿no? A las 6 de la tarde. Resulta que a las 6:10, vienen 2 sujetos y se acercan a una pareja. Pero estos 2 sujetos que venían eran otra pareja, viene con mala intención. El hombre se le acerca queriendo intimidar al varón de la pareja que está mirando los eventos, el partidito, y se lleva la mano a la parte posterior de la espalda, como amedrentando, como diciendo tengo un arma, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Y se le acerca, lo amenaza y lo combina a que le entregue sus pertenencias, pues le dice ya perdiste. Claro. Y entonces la mujer, la pareja de la víctima, empieza a pedir ayuda, empieza a pedir apoyo, ¿no? Ladrón, y el hombre empieza a gritar choro, choro, ¿no? Para que los que estaban jugando los apoyen, les ayuden. Pero creo que hemos perdido un poco ese incentivo de poder ayudar a los demás. Ajá. Solamente la gente se queda mirando impávida, ¿no? Mientras el hombre, como empieza a gritar choro, choro, el agresor, que después va a ser imputado, lo agrede, dándole un golpe en el pómulo, diciéndole palabras soeces, lo empuja, lo hace caer, y en el momento que le hace caer, le empieza a desabrochar el reloj. Logra quitarle el reloj y quiere despojarlo de la billetera. Así es, ya. ¿Ya? Mientras tanto, a la par, entre las mujeres iban discutiendo. La mujer era la más soez que el varón incluso. Entonces, logran su cometido, le despojan de la billetera, del reloj, toman las pertenencias, ya no les logran robar más cosas ni a la mujer tampoco, porque habían varias personas que ya se estaban acumulando, los que estaban jugando, ¿no? Y habían llamado al serenazgo, habían avisado a la policía, en eso se apoyaron. Entonces, incluso los gritos, todos gritaban. Cuando huyen los ladrones, se suben a un vehículo verde que los esperaba a la vuelta en Bancarios y se van por La Dolores. Y el error que cometen es que por La Dolores siempre hay policía, entonces los detienen. Logran, han logrado su cometido ellos, de robarles, ¿no? Pero cuando van a proceso, ¿Por qué delito? Exacto, ahí decían, ¿no? Ellos querían aducir que
no era robo, sino era hurto. Era hurto agravado. Por el factor violencia, ¿no? Negaban el factor violencia. Negaban el factor violencia, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque el primer empellón que hubo fue la defensa que ejerció el agraviado, al momento de empujarlo, o sea, es lo que decían, ¿no? Aducía el imputado. Él me agredió primero, por eso es que yo respondió con el puñete. Entonces, ahí querían confundir el tema de la defensa, la quería ejercer el agraviado. Bueno, finalmente, en la sentencia en primera instancia, le dieron 10 años al imputado, 13 años a la mujer, porque tuvo una muy mala defensa. Okay. En segunda instancia, las confirmaron y se fueron hasta casación. En casación, lo que nos ha dicho, bueno, esta casación lo que ha aclarado es que lo que se tiene que analizar es para diferenciar lo que es hurto de robo, es la vis compulsiva, la vis absoluta y la vis instrumentatis. ¿Qué significa esto? La vis compulsiva es la amenaza que se produce cuando uno va a agredir, cuando uno quiere hacer un ítem, ¿no? Un ítem criminis. ¿Qué es lo que haces? Te planteas, le voy a robar, entonces primero lo voy a amenazar. Después paso a la siguiente etapa, que es la vis absoluta, que es la violencia. La violencia para cumplir lo que ya le estoy amenazando. Y al final, la vis instrumentatis, que es toda la violencia que debe estar vinculada a cumplir la amenaza. Si es que se dan estos tres aspectos, entonces estamos hablando de un robo. No de un hurto, porque lógicamente lo que sabemos de derecho, el hurto pues no tiene que ver ni conocimiento, ni violencia, ni nada de eso. En este caso, bueno, incluso ha sido agravado porque justo para mala suerte de los ladrones, de los imputados, cometieron el delito a las 18:10. Habían pasado las ya la hora 6 de la diurna. tarde, la hora diurna. Entonces, esto ya nos está aclarando y nos está dejando claro, ahora sí nos está dejando claro que ya no pueden aducir, pues, ¿no? Que no hay robo cuando se ha ejercido violencia. Claro. Eso ya quedó claro porque lo estaban utilizando en algunos casos, incluso en Cajamarca, desde el 2017 ya venían diciendo algunos colegiados que debería de estandarizarse. Acá la confusión venía porque la defensa del agraviado ha generado la primer violencia. Claro. Es lo que ha quedado claro. Hoy ya sabemos claramente, de acuerdo a esta casación, que es la 2301 del 2022, Arequipa, que se está diferenciando de lejos lo que es el robo del hurto. Del hurto. Claro, es necesario siempre tener bien claro la configuración de cada tipo penal, ¿no? La acción propia tiene que estar tipificada exactamente en la norma y solo eso puede ser considerado como un delito o falta. Incluso es algo que salpica también al mundo administrativo, exactamente igual, pero precisamente ¿qué importancia tiene la tipificación o el cumplimiento del tipo administrativo penal? Esto me trae a mente un tema que está relacionado con el principio de tipicidad, que precisamente es lo que nos dicta qué cosa es hurto, qué cosa es robo, pero este es en administrativo. Un caso que vulnera en mi opinión, la vulnera. Es el famoso caso de la cláusula general de competencia desleal. Esta, que es en términos sencillos, justo un tema de tipicidad, ¿no? Que es importante. En materia de competencia desleal, es como penal, porque la titularidad de esta defensa del bien jurídico llamado proceso competitivo o normal funcionamiento del proceso competitivo o la buena fe en los negocios, por eso es desleal, ¿no? La sanción, el acto contrario a buena fe, es como penal, porque el titular es el indecopi. Simplemente el denunciante viene a ser un coadyuvante, no como en penal exactamente. Entonces, que puede tener un interés en el resultado del proceso o procedimiento. Entonces, denuncia, la autoridad decide si inicia o no la acción, inicia o no el procedimiento, fiscalización y todo eso. Y funciona de esa forma. Ahora, ¿cómo funciona la cláusula general? De esta manera, ¿no? Se dice que como el mercado es tan dinámico, cambiante, no innovador, ¿no? Pueden encontrarse nuevas formas de competencia desleal diferentes a las que están en la propia norma, porque hay varias, hay 12 tipos.
contando la cláusula general. Hay actos de engaño, actos de confusión, actos contra el principio de legalidad, actos contra el principio de cohesión social, violación de normas relacionado con un artículo de la Constitución que el Estado comete cuando realiza actividad empresarial sin cumplir el artículo 60, por ejemplo, ¿no? De la Constitución. Entonces, esos son subtipos o formas en las que se viola la buena fe. La cláusula general, dicen en esta materia, debe subsistir porque como el mercado es tan cambiante, pueden inventarse nuevas formas de competencia desleal que no hayan sido mencionadas en esas modalidades. Entonces, prefieren tener sería una... números apertus, no números Exactamente, clausus. un número apertus es, porque entra en ella cualquier acto que sea contra la buena fe en los negocios, pero que no se encuentre en ningún supuesto de los que he mencionado, que son 11. Claro, es que las Ese es tecnologías, ¿no? Claro, Traen novedades. tiene mucho que ver con eso, pero precisamente como no hay cosas que no pueden encajar en ningún subtipo, preferimos tener un número apertus para poder sancionar esos casos, ¿no? Entonces, yo estoy particularmente en contra de eso, porque eso vulnera el principio de tipicidad sancionatorio, ¿no es cierto? Ujú. En penal eso sería impensable. Claro. Sería Sí, impensable. En civil sí. se da. Un debido proceso Claro. es lo que se exige, ¿no? Exactamente. Que no hay analogía, ¿no? No hay analogía tampoco, ¿no? Ni en materia administrativa ni en penal. Ujú. Entonces, ese es el punto. En mi opinión, vulnera el principio de tipicidad y deja abierta la idea, y eso es lo peor. La autoridad administrativa decide lo que es desleal o no. Es ahí donde viene el caso. Yo creo que ahí entraría una arbitrariedad, ¿no? Exactamente. Porque si no está enmarcado entre la ley, ¿a dónde vamos? Y no tendrás de repente para los que nos están mirando y se pueden confundir un ejemplo para poder... Claro, de la cláusula general Claro. llegó el caso del álbum de Rusia 2018. ya. ¿Se acuerdan? Hubo dos álbumes, el álbum de Panini, el oficial, Y y el Navarrete. otro Y el- álbum, no era No, no Navarrete, era otra Navarrete, empresa. hay otro, uno acá, No me peruano. acuerdo el nombre de la empresa, pero la cosa es que, ¿cuál era lo desleal ahí? Utilizar los rostros de los jugadores de fútbol sin su autorización para un fin comercial. Mm. Eso es desleal, ¿por qué? Porque según el Código Civil, dice que el rostro, la Jugadores de imagen todas son las derechos. selecciones que llegaron al Mundial. Así es. Entonces es un derecho personal, ¿no es cierto? La imagen, el rostro, todo eso. Entonces, como este otro álbum, el más barato era incluso, ¿no? Claro. Que no tenía esa autorización que la FIFA la da, porque cuando los clubes mandan a sus jugadores, autorizan el uso de la imagen de los jugadores, en las selecciones también. Entonces, la FIFA le dio solamente esa autorización a Panini, que Claro. hacía el álbum este que era bonito, el más caro, adhesivos ese. Entonces solo le dio esa autorización, pero a esta no. Entonces esta empresa denunció a la otra por competencia desleal por infracción a la cláusula general. Porque no había ningún supuesto, no era acto En de el engaño. cual encajara. Así es. Entonces Mm. iba por ahí. Hay otros casos que caen ahí, pero es precisamente porque no encajan en ninguno, ¿no? Bueno, todos llenamos pues el álbum ese, el peruano, y el de Panini salía un poco caro, porque era 5 Claro. soles cada figurita, Cada figurita, creo. y 200 soles costaba, me acuerdo, el paquete, ¿no? Pero sí, Claro. ese es un caso de cláusula general, por ejemplo. Mm. Entonces, hay algunos que defienden esa lógica, precisamente, en mi opinión, vulnerando la tipicidad, y otros que evidentemente la atacamos, ¿no? Yo estoy en contra de esa figura, ¿no? Claro, pero dándose el caso, o sea, finalmente, ¿qué es lo que cómo se trabaja en esa área del derecho? O sea, se emite una resolución que va a incorporar una nueva No, un nuevo tipo o No, solamente en ese número apertus, con eso se inicia la fiscalización. La autoridad decide si inicia o no la fiscalización, luego imputa, corre traslado, todo eso, ¿no? Y no es que se cree una nueva modalidad, sino que solo entra por ahí. Como un caso más resuelto por cláusula general. Pero Esa es la autoridad administrativa que en forma unilateral en el INDECOPI. decide. Sí, ellos deciden qué sería ilegal o no, pero por ejemplo, en ese caso de Rusia había un ilícito civil, que era el uso de la imagen de una persona, de personas naturales. Yo creo que eso sí es ilícito, no se puede utilizar de esa forma, pero eso es un ilícito civil. ¿Qué hace viéndose algo así en derecho público? Porque esta materia Ajá. de competencia desleal, todo lo que ve el INDECOPI es considerado derecho público, ¿no? Ese es el sería un punto. derecho privado, pero también lindaría con un derecho penal, ¿no? Es Porque considerado público por Tendría que cambiar, por la tendría buena que fe. La figura esta administrativa llevarla al penal, ¿no? Claro, pero- hay países Está donde utilizando la imagen. Siempre y cuando haya una resolución, digamos en este caso de Indecopi, que diga que pues había un asunto ilegal, ¿no? si es que habría algún delito que se cometa. Hay países, por ejemplo, donde infracciones contra la competencia son
delitos. No son solamente ilícitos Así es. administrativos, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La famosa ley antitrust tiene consecuencias carcelarias también. Pero acá nosotros también, pues al margen ya ha quedado al margen de las actividades, por ejemplo, en el caso de los funcionarios, si se merece sancionar administrativamente, Ujú. se sanciona administrativamente y eso no tiene nada que ver con el área penal que va a seguir No, claro, transitando, porque tiene antes su- no era así, antes te sancionaban administrativamente y te habías librado del área penal. Claro. En Ahí el la hoy no. figura del non bis in idem tiene una diferenciación importante que resaltar, ¿no? Pero Una cosa una es penal es y un otra área fundamentos. diferente a la otra. Claro. Claro, los fundamentos son los que varían. Pueden ser el mismo hecho, misma persona, pero el fundamento es distinto, ¿no? Por ejemplo, el caso de peligro común. El delito de peligro común es manejar en estado de ebriedad. Este es un delito de peligro, ¿no es cierto? Claro. Ahí, por ejemplo, tiene usted una sanción administrativa y una penal. Porque puede ser la misma persona, el mismo agente, el mismo hecho, conducir en estado de ebriedad, y el fundamento es distinto. Una cosa es la seguridad vial a cargo de un municipio, y El otra Ministerio de cosa es, Transporte. ajá, claro, y otra es el tema de la delitos contra la Exposición de vida, personas cuerpo y en la salud, ¿no? peligro, ¿no? Exactamente, Persona, ¿no? así es. Exposición de personas en Pero bueno, peligro. ese ha sido este tema interesante. Es necesario tomar en cuenta la tipicidad. Hemos saltado de materias en materias, pero es para explicar esta idea, ¿no? Ok. Doctor Manuel, su turno. Ok, bueno, ahora vamos a el Tribunal Constitucional, que está muy prolijo en este tiempo. Tenemos una sentencia de la segunda sala, la 633-2025, donde están los magistrados y tribunos Domínguez Aro, Gutiérrez Tixe y Ochoa Cártich. El doctor Ochoa Cártich. Lo que esta sentencia del Tribunal Constitucional nos da, ya nuestro Código Civil sigue siendo desfasado. Pero para la donación les explico qué es la donación. El que es propietario puede hacer con sus bienes lo que mejor le parezca. Y una de las cosas es deshacerse de su patrimonio donándolo a título ad honorem, a título gratuito, sin que haya nada al respecto, ¿no? Entonces, sucede que en Cajamarca, un señor que no tenía herederos forzosos, exactamente acá lo dice la sentencia del TC, este señor era José Aquiles Sánchez Valera, vuelvo a repetir, no tenía herederos forzosos y mantenía una relación filial con dos personas. Y era una persona que pues era mayor de edad, era una persona ya de avanzada edad, y que tenía dos personas que eran como sus hijos, a quien él los había criado, había dado educación. Y entonces él piensa y dice, ya estoy mayor, voy a fallecer, y así es que le voy a donar a estas personas que me van a apoyar en mi vida los bienes que yo tengo. Se dio la donación, y acá viene un hecho, pues, que sui Inusual. generis. Firmaron una minuta el 4 de enero del año 2010 con testigos ante un notario. Ya. Esa minuta estaba ahí, depositada ante el notario. El siguiente paso, de acuerdo al 1625 del Código Civil, la donación tiene que hacerse por escritura pública. Y esa era, pues, la escritura pública bajo sanción de nulidad y todo lo demás. Del 140 del Código Civil, ¿no? Los elementos del acto jurídico. Sucede de que eso fue el 4 de enero de 2010. El día 6 de enero lo hospitalizan a este señor por una enfermedad grave, y el 15 de este mismo mes y año del 2010 fallece. Entonces, sin poder cumplir la formalidad de firmar la escritura pública. Entonces, se demanda otorgamiento de escritura pública. Tanto la primera instancia y la segunda en Cajamarca dicen no. Llega a la Corte Suprema y ratifican el asunto. No casa la resolución. ¿Quién demanda? Demanda una de las personas que era la donataria, a quien se le donó, la señora Diana de los Ángeles Abanto García. Y dice, la voluntad del donante está clara y específica. Hay testigos, está el notario. Ha habido un impedimento, ¿cierto?, por el asunto intempestivo de la enfermedad y la muerte súbita que sucedió. Entonces, el Tribunal Constitucional va a analizar los derechos de la tutela judicial efectiva, el debido proceso. Por medio de un amparo, ¿no? Claro, llega en denegatoria, en recurso extraordinario de denegación de amparo al Tribunal Constitucional. Vale. Entonces, dice el Tribunal Constitucional, claro, díselo,
los derechos a la tutela jurídica efectiva, el debido proceso, la libertad contractual y la propiedad están garantizados en la Constitución, ¿no? La oración, dice, bueno, ha sido realizada, no había herederos obligatorios, pero se dio la voluntad de las partes. La parte, el donante dio su decisión. ¿Y cuál es la decisión del Tribunal Constitucional? Dice, la declara fundada en parte esa demanda, ordena a la Corte Suprema que emita nueva resolución teniendo en cuenta los parámetros que da, y algo interesante, condena al pago de costas al Poder Judicial, ¿no? Claro. Y declara improcedente la demanda respecto a lo otro, ¿no? Ajá. Pero el análisis general es que el fallo del Tribunal Constitucional, esta segunda sala civil, es relevante porque nos dice que la ley no puede ser simplemente la ley, tiene que ver implicancias y debe reconocer derechos fundamentales. Esta resolución va a introducir una visión garantista y de ponderación. Va a recordarnos que la libertad contractual y la propiedad están protegidos constitucionalmente. Perfecto. Y que las formalidades legales como la escritura pública, la famosa sanción de nulidad, para donaciones debe interpretarse a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. O sea, dice, está bien, el Código Civil de hace más de 40 años dice que para que haya donación tiene que ser por escritura pública, bajo la famosa sanción de nulidad. Perfecto. Claro. Eso está bien ahí, pero dice que el juez debe ir mucho más allá que las formalidades legales, ¿no? Y dice que esta escritura pública de donación debe interpretarse a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La proporcionalidad y la razonabilidad era de que la persona que estaba dando su voluntad de donar los bienes, sus bienes, porque no había dedos forzosos, dice, quiero hacerlo. Llevo testigos, hago una viruta, voy ante el notario y lo dejo ahí. Está en minuta, hay que elevar a escritura pública. Esta escritura pública no se pudo realizar por la enfermedad que resultó de esta persona y la muerte, y vean, o sea, entró al hospital, ya no salió. Okay. Entonces, de allí no le daban a estas personas que les habían donado estos bienes, le decían no, porque no hay la escritura pública. Pero la voluntad del donante está, y si no hubiera fallecido, ahí hubiera sucedido esto, pero no se ha dado. Entonces, el Tribunal Constitucional ha ido un poco más allá y marca un precedente fundamental sobre las reglas del derecho civil, ojo. Acá yo le he dicho siempre que el derecho constitucional es para todos, incluye el derecho civil también ahora, no solo a los penalistas. Entonces, ya la justicia constitucional ha dado un precedente y dice que los derechos de propiedad, la donación y todos los derechos de disposición de bienes deben hacerse de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y priorizando la justicia material, ¿no? Sobre el formalismo estricto. ¿Cuál es el formalismo estricto? La famosa escritura pública. Claro, el requisito del artículo 140, ¿no? El último. Del Código Civil, que la es formalidad bajo del sanción acto de nulidad. jurídico, pero adicionalmente al 1625 que dice que la donación se hace por escritura. Por escritura Me pública. trae a recuerdo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? La situación es que ya el Tribunal Constitucional ha puesto un precedente y dice, oye, si por algún motivo no se puede realizar, pero está la voluntad del donante, respeta, ¿no? Me trae eso al recuerdo. Nunca les ha pasado que se hayan acercado personas que, cuando uno está en vida, hace un testamento y en el testamento determina cómo se van a dividir sus bienes que va a heredar, ¿no? Pero resulta que cuando el causante fallece, se convierte en cosa. Deja de ser un ciudadano, deja de ser persona y se convierte en cosa. Deja de ser sujeto de derecho a objeto de derecho. Pasa a ser objeto de derecho. Entonces, en muchas ocasiones, la voluntad del causante plasmada en un testamento no se llega a realizar. Más bien, en base a demandas, en procesos judiciales que justamente son muy apegados a la norma, hacen una división distinta a la que se había pretendido en el testamento, que es algo similar a esto, porque en este caso, bueno, se ha podido ver que estaba la voluntad, es un equivalente al testamento, ¿no? Que también hay la voluntad, y se ha producido un evento natural que ha ocasionado que hay un imposible jurídico. El fin de la persona, ¿no? Ya no podría formalizarse. Y entonces, ¿por qué no se da ese mismo tratamiento? O ese tratamiento también se le podría dar de repente a aquellos que dejan un testamento, mueren testados. Claro, hay que sucesión testada. Claro. ¿No?
Ustedes se acercan donde un notario y en algunas ocasiones ya he tenido discusiones con los notarios porque me decían, está acá el testamento, lo tengo en el archivo, lo podemos sacar, te lo entrego y no lo vas a ejecutar nunca porque ya no es persona, es cosa. Ahora, las personas que le han subsistido, ¿no?, a este causante son los que van a hacer seguramente un proceso y lo van a dividir de otra manera. Y es lo que se produce realmente, o sea, normalmente se produce, es Claro, como que no se algo que ha cumple quedado la en el voluntad. aire. Pero eso es si los responsabilidad del herederos se albacea. ponen de acuerdo, a ti te doy 30, te doy 40, te doy 20, pero si los herederos dicen no vamos a repartir en formas iguales, aleluya. Y si, Independientemente a la voluntad. Claro, del porque ahí Claro. tendría que indicar quiénes son los herederos a los Claro, que reconoce, y y si hay una entre ellos- albacea, y una albacea que tiene que encargarse Claro, de pero cumplir en todo esa, caso esa voluntad. ya no está el causante, ha fallecido, Ujú. y ya su voluntad es que darle proporcionalmente a cada quien, ¿no? Claro. O de repente de todos sus herederos forzosos quiere dar el tercio de libre disponibilidad a alguno de ellos, es legal, pero si todos los herederos se ponen de acuerdo, oye, para todos es igual, nuestro papá o los papás nos dejaron esto, pero nosotros queremos que todo sea para nosotros igual, se ponen de acuerdo. es que y la no ley pasa lo nada, dice. y La no ley pasa dice nada. que es para todos igual, pero la voluntad de él era que sea desigual y se va a Con cumplir el la tercio- ley. Con el tercio de libre Solo con disponibilidad. el tercio, ¿no? Pero eso es siempre y cuando Se impugna el testamento. hay alguna impugnación. Sí, sí. O qué pasa si alguno, o si todos los, vuelvo a repetir en el caso, que todos los coherederos se ponen de acuerdo y dicen, no, acá todos nos repartimos igual. Se acabó. Y es decisión de ellos. Y la Han sido voluntad, declarados ellos. Pero tendrían que hacer su sucesión intestada, no, pero no, ese ya es el no la punto. sucesión de- si hay un testamento, Claro, claro. abren el testamento Sí, sí, y pero al momento de la repartición, ya Ajá. una repartición entiendo que Es- extrajudicial, sí, sí, sí. porque no hay proceso judicial todavía, porque están de acuerdo. Que ya no y valga cada la quien, voluntad. entonces dice, no, el, acá para el todos. punto es cómo ellos ejecutan, eso no lo he visto, cómo ellos ejecutan esa división y partición de los bienes si no son titulares. No, primero tienen que ser declarados herederos universales. Sucesión Por eso, intestada. si es Sucesión que intestada. no hay testamento, es la sucesión intestada. Perfecto. Si no, hay testamento. Y si hay testamento, el notario va a llamar a todos los que se crean con derecho a hacer una publicación Ajá. y sobre todo sabe quiénes son los coherederos, los va a citar. En un acto público va a abrir el testamento y lo va a decir, ¿no? Y esto Han es- cambiado muchas cosas ya. El De testamento hecho. hace algunos años, hasta hace pocos años, el notario tenía que hacerlo de su puño y letra. Increíble. Ya cambió, entonces ahora usa métodos electrónicos y todo lo demás, pero perfecto, siempre con testigos y lo que fuese. Un testamento puede ser cambiado en vida las veces que el testador lo testador desee, ¿no? eso es legal. Y es justamente esa es la esencia de la donación, ¿no? Y la voluntad. A nivel jurídico, de análisis, se le considera una liberalidad. Es una liberalidad Claro, por es parte una del o sea, es, del titular de los bienes. Una de las famosas características de la propiedad. Así es. O sea, jus utendi, jus abutendi, jus disponendi, o sea, dice, yo tengo el derecho de disponer de mis bienes. Claro que si tengo herederos obligatorios solo puedo disponer un tercio, libre disponer. Pero en este caso que estamos analizando la sentencia del Tribunal Constitucional, no había herederos forzosos. Entonces había una especie de filiación con dos personas que lo habían apoyado, ayudado durante su vida. Y él dice, estoy al final de mis días, voy a entregar esa Claro. donación a Y él. esto es bastante novedoso porque procesos judiciales han habido donde básicamente se decía que la donación no se había Que no realizado se- porque no había escritura pública. porque la escritura pública El estaba acta defectuosa. solemnitate. Entonces, acá, imaginémonos que esto no hubiera sido fundada por el Tribunal Constitucional, entonces, como no había herederos forzosos, se iba a la beneficencia de Cajamarca. Claro. Entonces porque ese los era el bienes son punto. de alguien, no es que no sean de nadie. Si no hay herederos forzosos, Incluso son del Estado la muchas, beneficencia. muchas donaciones se producían en el pasado, por ejemplo, en la tradición, por ejemplo, arequipeña. Antes, en el pasado, las familias antiguas, para comprarse un espacio en el cielo, por ejemplo, donaban a la iglesia Claro, una bienes, parte de sus bienes. parte de sus bienes, y las escrituras las hacían mal, o faltaba alguien, o el nombre no estaba bien, la formalidad estaba defectuosa. Entonces eso ha generado procesos judiciales de décadas. Vamos acá al centro de Arequipa, ¿no? Sí, La parte de San Juan de Dios, Santo Domingo. todas las casonas. Todas esas eso. casonas hasta el día de hoy son del arzobispo de Arequipa. Claro, justo O de por la estas iglesia donaciones. de Santo Domingo, de la iglesia de la Compañía o del arzobispado. Exactamente. O el Parque de Amel, ¿no? Todo el Parque de Amel, esos locales comerciales que alquilan, es del arzobispado. Donde existe Radio San Martín y Sí. todo lo Si te vas a las zonas más rurales, ellos solamente se basaban en lo que está basándose ahora, ¿no? Que es la voluntad. Entonces, ellos hacían su hijuela.
Claro, Ella misma ese se término le es un escribe término La de notario escuela antiguos. es Ajá. un documento hijo- imperfecto. es decir, Imperfecto. Perfecto. Ujú. Exacto. que no era pues escritura pública, ¿no? Así Pero por lo es. menos era un precedente y ahí había una voluntad. Y exactamente. Había una Y voluntad. si es la liberalidad la que se cumple, de dar a entender de que quiere dejar sus bienes a tal persona, eso tendría que ser la mera formalidad, diría yo. No por qué tratarlo de otra manera, por solo decir que es su voluntad. No, Yo creo pero que esa es la volvemos forma a- de Es que crearlo. en algún momento lo volvieron formal y casi forzoso que tengamos que inscribir en registros públicos, cuando no es obligatorio. Claro, eso nos abre la puerta a otra discusión que quizás podamos ver en un siguiente programa. No, Este claro. tema de la registrabilidad. Ahí podríamos discutir algo. ¿Por qué el acto constitutivo tendría que ser no declarativo, sino que tenga que estar inscrito? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, la compraventa se perfecciona con No, el es que, consentimiento. a ver, pero otras cosas, ¿por qué tendrían que ser si hablamos registradas? del derecho de propiedad, no hay ninguna ley, ni en el Código Civil, ni en ninguna otra, que diga que todas las propiedades tienen que estar No, inscritas no, en no, registro no, público. de hecho. Lo hacemos por seguridad jurídica. Claro, pero y nada más que eso. justo en el caso de la donación, precisamente, la inscripción. Es algo O hay otros justamente- casos, como el arrendatario del bien que ha sido transferido. Este arrendatario del bien transferido, el nuevo propietario, puede simplemente desconocer el contrato y resolverlo, no habiendo participado en él. ¿Y cómo se salva el inquilino? Inscribiendo. Hay un tema ahí con el registro, ¿no? Pero eso podría ser una discusión para No, un siguiente por programa. eso, La para prevalencia, seguir, pues, para ¿no? seguir También. hablando, Ujú. está bien, ¿no? La prevalencia de la realidad. Una cosa es lo que el Código Civil peruano de 1984, hace 41 años, Ujú. que está vigente. Ya necesita algunas modificatorias, que creo que no hay la voluntad política para hacerlo, pero ya es un Código Civil en muchos artículos desfasados. La realidad nos está dando ejemplo esta, ¿no? O sea, Claro. ya con esto del Tribunal Constitucional, ha sido intérprete de la Constitución y la Constitución en el Perú, le está diciendo a los jueces civiles, oye, si hay una donación y no hay escritura pública y no se hizo por alguna circunstancia, tienes que verificarla. Claro. Y no Y tienes que ser tan estricto. Y Por tienes que supuesto, buscar, porque que esto vaya el de otra ánimo, manera. el ánimo del que lo emite, ¿no? Pero bueno, este tema ha sido muy interesante. Vamos a continuar en el siguiente programa, ya se nos ha terminado el tiempo. Y bueno, amigos, durmiendo ya saben, nuestro dejen sus productor. comentarios en los comentarios en las redes, estamos El en productor YouTube, que despierte. estamos en Instagram, en Por eso nos YouTube. hemos pasado. En TikTok también dejen sus comentarios sobre qué quisieran que conversemos, si no nosotros seguiremos trayendo temas. Y bueno, eso ha sido todo, doctores, muchas gracias. Gracias a Nos ustedes. estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan bonito. Full TV. Oh.